Nos toca la segunda parte de la importancia de renunciar a todo por seguir a Jesucristo. Si usted no vino en la mañana, puede verlo después en YouTube, que van a estar los 3 estudios, son secuenciales. Y en esta segunda parte, yo quiero que usted piense fundamentalmente en el texto lema que colocamos, que es Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos conocían este versículo? Levante su mano, levántela. Un versículo muy conocido, ¿cierto? La temática o la dinámica del texto es más profunda de lo que a veces nosotros pensamos. Y hoy vamos a centrarnos en lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga conmigo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este concepto o esta frase, esta oración, lo vivo, es un presente continuo. ¿Qué significa que sea un presente continuo? Que para el Hijo de Dios ya no hay pasado sin Cristo. Ya no hay una vida sin Cristo. Es imposible que usted vuelva a conocer a Jesús como su Salvador personal. Es interesante porque cuando el libro de Hebreos capítulo 10 habla acerca de los que degustan la gracia, no pueden volver a recibir salvación porque ya una vez que degustaron no pueden volver atrás. Está haciendo una dinámica enseñándonos que el que tiene a Cristo nunca, diga nunca, dejará de ser hijo de Dios. Dice, ¿cómo puede ser eso si yo conozco un tipo que se apartó? Mire, usted no conoce los corazones de las personas. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, el verdadero cristiano vive un presente continuo diciendo, yo tengo la fe del Hijo de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es fundamental. Ahora, es interesante, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de dejar atrás la historia, el pasado. Hay gente que vive de la historia. Nosotros fundamos la iglesia en Ecuador en el año 2000. Dormíamos en el piso. Teníamos solo un hijo que era Timoteo. Me acuerdo en el lugar donde nosotros vivíamos, ahí en Sámanes 1, arrendamos un lugar y al lado había una montaña de basura. Y el único espacio que nosotros teníamos para dormir, abajo había una rendija y en la noche se metían ratas. Y en un libro que yo estoy escribiendo coloqué un título que se llamaba Ratón Match Point, porque yo me sentaba en la noche con una raqueta de tenis para que mi esposa con mi hijo puedan dormir y yo le pegaba raquetazos a las ratas que se metían. Era una cosa terrible. Gracias a Dios, el Ministerio Remar, que me hice amigos de ellos, vieron esa montaña de basura y mandaron un montón de contingente de jóvenes y limpiaron toda la propiedad. Pero nosotros comenzamos así la iglesia en Ecuador. Comenzamos un ministerio que llegó a tener 1000 personas, 4 cultos, tal como ustedes. Una iglesia creciente hasta que a nosotros un día nos difamaron, dijeron cosas de mí que son falsas. Bendito sea Dios que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios que cuando entraron a mi oficina me dijeron, vamos a orar. Mire, vamos a orar para que nunca más te pares en un púlpito. Hermano querido, desde que oraron he viajado por diferentes lugares predicando el Evangelio, predicando su palabra, ganando gente para Cristo, porque las puertas del Hades no prevalecen contra el reino de los cielos. Pero hay un problema ahí. ¿Qué pasaría si yo como persona me quedase en la historia de Adelfos con esas 1000 personas y viviese día a día una vida melancólica, recordando cuando teníamos la iglesia, cuando fundamos la iglesia, cuando íbamos a los colegios, cuando íbamos a las universidades? Hay mucha gente en el reino de Dios que vive de victorias pasadas. Las almas que usted ganó el año pasado son almas del año pasado. El ya no vivo yo, ahí estamos con un presente continuo, lo que ahora vivo en la carne. No, usted no puede bajo ninguna circunstancia ser un creyente histórico. Eso no funciona. Amados hermanos, conozco un director de una agencia misionera, que me senté un día con él y le pregunté y le dije, ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma? Él me dijo, yo nunca he ganado un alma. ¿Cómo puede ser director de una agencia misionera alguien que nos sale a predicar el Evangelio? Lo que pasa que hay creyentes que viven de glorias pasadas.
Por esa razón, cuando hablamos de la importancia de renunciar al pasado, vamos a verter este tema en dos fuentes fundamentales: el pecado y las cargas. El pecado y las cargas. Por esa razón, Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En primer lugar, debemos reconocer los buenos ejemplos de quienes nos precedieron. En Chile, a los cristianos nos llaman canutos. ¿Cómo nos llaman? Canutos, ¿ya? ¿Y sabe por qué nos llaman canutos? Porque el primer predicador callejero en Chile era de apellido Canuts. Y este predicador Canuts predicaba en todas las plazas: arrepiéntete. Y tenía un concepto que utilizaba: alma querida, alma que escucha, arrepiéntete y vuelve al Señor. Fue así que todos los que se convertían a Cristo iban a las plazas y predicaban de la misma forma como ese hombre. Hermano amado, hermano querido, si usted predica como su discipulador, como su maestro, dele gloria a Dios. No es raro que de pronto el pastor Francisco predica y el otro domingo predica otro hermano y alguien diga: está imitando al pastor. Dele gloria a Dios. Eso significa que está siguiendo el ejemplo de los que preceden. Entonces a nosotros en Chile nos llaman canutos, porque el primer predicador, ¿cómo se llamaba? Canuts. Y desde ahí dicen: este es un canuto. ¿Qué significa? Es un predicador del Evangelio de Jesucristo. Hay gente que nos precedió. Hay mucha gente, hermano querido, que para que usted y yo tengamos el Evangelio en esta nación preciosa del Ecuador, sacrificó, entregó, dio mucho para que Cristo Jesús sea predicado. ¿Sabía que en Estados Unidos hay mujeres que cuando mueren sus esposos son capaces de quedarse sin nada, donar su casa para que ese dinero vaya a algún lugar del mundo y se abra una iglesia? ¿Usted cree que todos estos recursos que llegan aquí, yo no lo sé, no he hablado con él, ¿usted cree que estos recursos son de todas sus ofrendas? No, mis queridos. Yo estoy seguro que hay gente que ni te conoce, que ha entregado para el reino de Dios, para que el reino sea predicado. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La falta de conocimiento de quienes pagaron un precio por el Evangelio en el pasado puede llevarnos a vivir una vida centrada en nosotros mismos. La ignorancia es la madre de la desgracia de los cristianos. Amados hermanos, hay una foto, no sé si la pueden colocar en pantalla. Esta foto. ¿Conoce esta foto usted, mi querido hermano? ¿Sí? Jean Elliott, Nathanael Sainz, que son los más conocidos, son los 5 misioneros de la película Punta de Lanza, aunque la película, algunas cositas no son tan como yo pensaría. Pero si usted va a Shell, ¿cuántos han ido a Shell? ¿Sí? Bueno, ahí está la casa de Jean Elliott. Y usted entra a la casa de Jean Elliott. ¿Quién es Jean Elliott? Estos hombres, en el año 1956, vinieron a predicar el Evangelio a nuestro querido Ecuador. Se metieron a la selva, en ese tiempo los llamados Aucas, realmente ellos son los Guaurani, ¿ya? Y ellos se metieron a predicar el Evangelio en ese lugar. Los selváticos se confundieron y los mataron a los 5 misioneros. Estos 5 hombres que usted ve ahí en pantalla fueron muertos por predicar el Evangelio en la selva del Ecuador. Lo curioso es que a lo mejor muchos de aquí no sabían eso. Y a lo mejor usted no tiene idea qué gente sacrificó para que el Evangelio llegue a esta tierra. Hermano querido, hoy hay un centro misionero teológico en la ciudad de Quito, gigante, donde se capacita a toda la gente de la selva. Se han fundado más de 300, 400 iglesias, hospitales, centros médicos, escuelas en toda la selva entre Colombia, Ecuador y Venezuela, donde mucha gente, por el testimonio de estos 5 misioneros, hoy son hijos de Dios.
En el año 1994 yo estudié en Argentina. Cuando llego a estudiar a Argentina, me tocó de compañero un joven de la selva ecuatoriana. Él se llamaba Luis Agua. Y Luis Agua, escúcheme bien, es nieto de uno de los que mató a Jim Elliot. Y estudió teología conmigo. Era medio malo. No estudiaba mucho, porque venía de la selva. Pero estar sentado ahí con el nieto, estudiando con el nieto del que mató a Jim Elliot, ya era la mayor enseñanza para mí. Que hay muchos que nos precedieron, hay muchos que sacrificaron, hay muchos que entregaron para que el evangelio sea predicado. Y hoy en día tenemos un cristianismo moderno, cómodo, donde la gente, si no tenemos el aire acondicionado, si no me dan el mensaje que yo quiero, si el pastor me exhorta mucho, me voy de la iglesia, no me gusta esto, no me gusta esto otro. Entienda, ya no vivo yo, lo que ahora vivo tiene que ser una cruz constante, porque este mundo no es tu hogar. Por esa razón, Hebreos capítulo 11, verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Ha escuchado este concepto? Y lo digo con el respeto debido. Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado esto? Hoy es el día de tu bendición. ¿Ha escuchado eso? Dios te va a prosperar. ¿Ha escuchado eso? Tiene un grado de verdad. Pero cuando el mensaje se centra en eso, no tiene nada de verdad. Porque la verdad es que los que creen en Él no esperan nada en esta tierra. Porque nosotros esperamos una patria celestial. En otras palabras, tenemos que tener la conducta de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Si Dios me da, amén. Si Dios me quita, amén. Pero yo no le voy a exigir nada a mi Dios, porque ya tengo lo que tengo que tener, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y dice que estos no recibieron lo prometido, sino que lo miraron de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Llegamos hace 9 años a Chile. Y usted me escuchará hablar y dice: no, él es chileno porque habla como chileno. Pero fíjese que yo no hablo como un chileno común. Porque no digo: ¿cachai? ¿Cómo estás tú? Bueno, qué loco es mal. No. Tengo una mezcla entre acento ecuatoriano, chileno, mexicano. Gracias a Dios, no argentino. Tengo muchos amigos argentinos. Y en mi país, escuche bien lo que le voy a decir, en estos 9 años, más de 10 veces me han dicho: ándate a tu país. Y yo digo: ¿y cuál es mi país? Amo lo que hago, pero amo más el cielo. Amo más mi patria celestial. Porque realmente yo sé lo que significa, mis hijos saben, mi esposa sabe lo que significa ser peregrino y extranjero, sentir que no perteneces. Lo maravilloso de esa falta de pertenencia, que te aferras, te agarras de lo único que tiene valor. Nosotros no pertenecemos a este mundo, otros pagaron un precio para que usted y yo tengamos el evangelio. Porque los que esto dicen claramente dan a entender, dice el verso 14, que buscan una patria. Verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, como algunos se apartan al mundo. Si usted se aparta del mundo, nunca será feliz. Pero, dice el verso 16 del capítulo 11 de Hebreos, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Amados hermanos, los profetas del Antiguo Testamento tuvieron muchas revelaciones que se llaman cristofanías. ¿Cómo se llaman? Cristofanías. Algunos las llaman teofanías, que son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento.
En esas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, uno de los que más revelaciones recibió fue Moisés. ¿Por qué sabemos que Moisés es uno de los que más revelaciones recibió? Porque cuando Moisés renunció a ser hijo de la hija de Faraón, dice el libro de Hebreos, mis queridos hermanos, dice renunció porque tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Cristo no solamente se reveló a Moisés corpóreamente, Cristo a Moisés, no sé por qué lo hizo, le reveló el plan. Le dijo: Moisés, entiende, Egipto no es tu patria, Egipto no es tu tierra, es Canaán tampoco Canaán. Tu tierra, Moisés, es un lugar celestial y yo lo pagaré con precio de vituperios. Lo dice la Escritura. ¡Qué privilegio para un hombre 1800 años antes, casi 4000 años de nuestra época, haber recibido una revelación que hoy traspola los tiempos y nos recuerda a nosotros que somos peregrinos sobre esta tierra? Que cada uno de nosotros puede declarar con firmeza: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Hebreos capítulo 11, verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, como me está faltando a mí, de contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dese cuenta que el verso 32 no nombra ningún apóstol. El libro de Hebreos posiblemente, mis queridos, lo escribió el apóstol Pablo. No se relata quién fue el autor, pero al final termina diciendo: la gracia sea con todos vosotros. Y en otra epístola él dice: yo termino todas mis cartas diciendo: la gracia sea con todos vosotros. Posiblemente lo escribió él, pero a pesar de escribirlo un apóstol, no nombra a ningún apóstol. ¿Por qué razón? Porque otra vez la revelación, diga revelación, del Antiguo Testamento era tan importante para declarar el advenimiento del Mesías. Amados hermanos, no somos de este mundo. Cuando usted entiende esto, va a entender la lista de Hebreos. Y en el verso 35 en adelante dice que ellos soportaron vituperios, maltratos, azotes, insultos, anduvieron desnudos, errantes de aquí para allá, y termina diciendo: de los cuales el mundo no era digno. Yo llego al Ecuador en el año 1997 y fui a predicar por primera vez al centro cristiano, al colegio. Y cuando salí de ahí me fui con 2 pastores en su camioneta y yo iba sentado en el asiento de atrás. Y el pastor que iba manejando la camioneta me dice: Pastor Zúñiga, ¿qué título tiene usted? Le digo: yo estudié para pastor. No, sí, me dice: pero ¿qué título tiene usted? Le digo: ese es mi título. No, me dice: usted si viene a Ecuador necesita un título. Porque acá, si usted se gradúa de abogado, le decimos: ¿cómo está? Abogado. Si se gradúa de ingeniero, acá le decimos: ¿cómo está? Ingeniero. Si se gradúa de motochoro, le digo: ¿cómo está motochoro? ¿Cierto? Con todo el respeto, con el respeto a la cultura. Hermano amado, la identidad nuestra debe ser Jesucristo. Su título no tiene ningún valor si Cristo no tiene la preeminencia. ¿Sabe? Todos estos no alcanzaron la meta. ¿Cuál meta? La tierra, porque tenían puesta la mirada en un premio superior. Coloca el mapa en pantalla, por favor. Le quiero mostrar una imagen que quizá usted no la conoce, pero es el mapa mundi, ¿sí o no? ¿Conoce el mapa mundi, cierto? Espero que haya ido a la escuela. Muy bien. Pero tengo una franja puesta aquí en el mapa. ¿La ve? ¿Sabe cómo se llama esta franja? Se llama la ventana 1040. Y fíjese, en esta ventana está China, está la India, está Irán, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Argelia, el Chad, que es el centro de África, Nigeria, y todos estos países: Sudán, Turkmenistán, Pakistán, Turkmenistán. ¿Sabía que este lugar
Se llama la franja 1040, ventana 1040. Aquí viven más de 3.000 millones de personas. ¿Cuánta gente? Más de 3.000 millones. De esos 3.000 millones, 1.200, 1.300 millones aproximadamente, ni siquiera una vez han escuchado el nombre Jesús. Diga Jesús. Dígalo de nuevo, Jesús. Una vez más, Jesús. Ellos, 1.300 aproximadamente, ni siquiera una vez han escuchado el nombre Jesús. De esos más de 3.000 millones de personas, mis queridos hermanos, el 99% nunca ha escuchado una vez el Evangelio. Nunca ha escuchado una vez el Evangelio. Entienda, hermano querido, nunca una vez. ¿Sabía, hermano querido, que en Irán, si usted tiene una Biblia en su auto, son 8 años de cárcel? ¿Qué tiene este libro que provoca la cárcel? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. El diablo sabe bien que este es el único libro que contiene el mensaje del Dios Todopoderoso. Es más, este libro no contiene la palabra, es la palabra. Es vivo. Cuando usted lo lee, suceden cosas extraordinarias. Y en esta franja, hermanos queridos, está prohibido en muchos de esos países predicar el Evangelio. Hay un país ahí que se llama Kazajistán. ¿Cómo se llama? ¿Sabía que en Kazajistán está prohibido predicar el Evangelio? Hay un solo método. Le voy a decir cuál es el método en Kazajistán. El método es que alguien te pregunte. En Kazajistán está permitido que te pregunten. O sea, ¿me puede hablar de Jesús? ¿Difícil, pastor? Es una locura. Entonces yo tengo un amigo que se fue a predicar a Kazajistán. No voy a decir su nombre porque no se debe. Y él dijo, ¿cómo predico en Kazajistán? No sé muy bien la historia. Él me va a después corregir por internet si no la conté completa. Pero la historia es así. Él llega a Kazajistán y no podía predicar porque está prohibido. Sabía que la única forma de predicar es que alguien le pregunte. Usted podría estar en un lugar donde no puede invitar, donde no puede proclamar, donde usted tiene que esperar sentado, tranquilo, que alguien le pregunte. Entonces, ¿qué hizo mi amigo? Hizo una fábrica de ladrillos. Dijo, ya que no puedo predicar, fabrico ladrillos. Y colocó un cartel, se necesita personal. Hermano amado, contrató no sé cuánta gente, creo que eran 8 personas. Escuche bien, pasaron más de 2 años haciendo ladrillos. Un misionero, junto a su familia, esperando con paciencia que uno de sus trabajadores le diga, háblame de Jesús. Y fue tal el testimonio, tal la proclamación, que eso ocurrió. Y en 2 años, 2 personas conocieron a Jesús como su Salvador personal. Déjeme decirle esto, esos 2 valen oro. Pero esta franja quizá usted no la conoce, lo complejo que es, lo difícil que es, lo complicado que ha sido para ellos. En la India, una misionera ecuatoriana, porque usted no lo conoce, no voy a decir su nombre tampoco, fue a predicar a un pueblo de la India. Y llega a predicar a un pueblo de la India esta mujer. Y en ese pueblo la reciben con honores. Y el honor, ¿sabe cuál era? Matar un cerdo. Y el cerdo lo colgaban afuera de su cabaña. Voy a contar muy corta la historia porque el tiempo se me va. Escuche bien. Lo colgaban afuera de su cabaña. Y una persona encargada de cortar pedacitos de cerdo y cocinarlos y servirle una sopa. Ella contenta. El problema no era ese. El problema es que al segundo día, otro pedacito de cerdo, hacemos la sopita. Al tercer día, otro pedacito de cerdo, hacemos la sopita. Al cuarto día, el cerdo seguía colgado afuera y le hacían la sopita. Empezó a oler mal el cerdo y le hacían la sopita. Se empezó a dañar el cerdo y le hacían la sopita. Y se le ocurrió una genial idea a mi amiga. Dijo, les voy a decir que tengo que ir a otro pueblo, que era verdad, a predicar. Me voy a ir por algunos días y cuando vuelva ya habrán botado el cerdo. Cuando ella regresaba a este pueblo, de lejos se sentía el olor a podrido del cerdo. Cuando llega, lo primero que hicieron con el cerdo pudriéndose
cortar un pedazo y hacerle la sopa. Fue tanto el impacto en su vida, ellos no se habían convertido a Cristo, que al comer el cerdo sufrió un shock y se desmayó. Ellos gritaron: está muerta, se murió. Estuvo no sé cuánto, como en un estado medio agónico. Cuando despierta, estos indígenas de la India dijeron: resucitó. Y ahí ella dijo: esta es la mía. Les vengo a hablar de alguien que sí resucitó. Se convirtieron a Cristo y escuche, se fundaron 11 iglesias. Bendito cerdo podrido. Es que nosotros no podemos obviar lo que Dios ha hecho con otros, cómo ha llegado el Evangelio a nosotros, cómo se ha pagado el precio. Los que hemos pagado el precio, hermano querido, llevamos en nuestro cuerpo dolor, pero bendito sea ese dolor por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, debemos evitar vivir en triunfos y derrotas del pasado. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nadie puede correr la carrera con peso. No se puede. Si vives anclado al pasado, tu vida se destruye. ¿Sabe cómo me siento hoy yo de estar aquí? Privilegiado. Es un honor para mí. Pensar que una persona me dijo: nunca más te vas a parar en un púlpito. Y desde que dijo esto, como le dije yo, he predicado en muchos lugares. Porque nadie puede detener la obra de Dios. Pero en la mañana hablamos de despojarnos del pecado. Si quieres saber qué significa eso, métase a YouTube y escuche la predicación de la mañana. Pero quiero centrarme ahora de despojarnos de todo peso. Y el peso puede ser cualquier cosa, correcta o incorrecta. ¿Cómo puede ser? ¿Correcta o incorrecta? Un ejemplo: si a usted su esposo le engañó hace 5 años y usted lo perdonó, y en cada discusión usted le saca a coladera el engaño del pasado, el que está mal no es él, la que está mal es usted. Si usted cree que en la iglesia nosotros podemos vivir de las cosas pasadas, está equivocado. ¿Sabía que este lugar es transitorio? Pero parece que solo el pastor lo sabe. Usted no entiende cómo funciona el reino. Pero todos los lugares son carpas. Por eso en el Antiguo Testamento vivían en carpas. Y le doy un consejo: no clave profunda las estacas. Porque cuando las clava profundas y la nube se mueve, usted no se mueve. El problema es que si usted no se mueve, usted se queda en el desierto y no está bajo la bendición de la nube. Cuando uno se mueve dentro del reino de Dios, tiene que aceptar que las cosas son difíciles, pero vivir en el pasado ancla tu vida a la perdición, a la destrucción. El que vive en Cristo vive bajo la libertad de la sangre de Jesús. Por eso Filipenses capítulo 3, verso 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo en el capítulo 3 de Filipenses expone sus credenciales del pasado, decidiendo dejar atrás todo, aún su mayor pecado, ser un perseguidor, pasando a ser un perseguido. Vivir en el pasado no funciona. Vivir del pasado destruye tu vida. Cuando nosotros llegamos a Chile, mis queridos, no sé si lo conté en la mañana, ya no sé dónde lo cuento, pero si lo conté en la mañana, perdónenme los servidores, me gusta siempre contar algo nuevo para que ellos se sientan que están siendo edificados con el mensaje. Pero llegamos nosotros a Chile y lo primero que le digo yo a Dios, yo no sé qué hacer. Todo el mundo quiere que yo no sea pastor, que deje lo que Dios me llamó a mis 15 años. Porque Dios me llamó a mis 15 años me llamó el Señor. Entonces yo trabajo en la construcción y habiendo tenido aquí en Ecuador una oficina donde hacía consejerías, me tocó volver a la construcción en Chile, ponerme bototos, chaqueta, casco, protectores, todo un tema para entrar a trabajar en la construcción. Yo trabajo reparando tinas de baño. Aquí no es muy común porque la gente usa cerámico en el piso, pero en Chile todas las casas tienen tinas de baño. Y las tinas de baño cuando las instalas se pican y mi trabajo es reparar esa picadura. Es una tontería, ¿ya? Pero gano plata con eso y amén, gloria a Dios, porque a veces Dios bendice con cosas muy irrisorias. Amén, mis queridos hermanos. Pero yo estaba reparando un día una tina y le digo a Dios,
¿sabes qué, Señor? Ya no cuentes conmigo. Renuncio hoy a ser pastor. Era tanto el pasado, tanto lo que pegaba en mi mente, tanto el ataque de Satanás, tanto lo que decían de mí, de mi familia, que le dije, no conviene este negocio para mí. Te he dedicado 30 años, creo que llegó el momento de decir basta. Pero yo no oré con mis labios, oré en mi mente. Y trabajo en un edificio donde hay mucha gente. Y yo estoy reparando la tina de rodillas, perdón que me ponga de rodillas, porque yo trabajo 8 horas de rodillas. Dios me obliga a orar. Ese es mi trabajo, Dios me obliga a orar y yo oro. De verdad, yo cuando dice Martín Lutero oraba 4 horas, ya lo pasé. Pero no porque yo quería, sino porque Dios me obliga a orar. Y estoy reparando mi tina y de pronto entra una señora al baño. Yo vestido con casco, no con saco y corbata, no de pastor, sino de maestro. Y me dice, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo como Eugenio Derbez, pregunte. Le digo, sí, pregunte. ¿Qué le había dicho recién a Dios? Ya no voy a ser más pastor. Y me dice, ¿usted es pastor? A ver, un momento. Me paro y el Espíritu Santo me dice, lo que dijiste en tu mente, ahora confiésalo con tu boca. Entonces le digo, sí, soy pastor. Y en mi mente cuando digo eso, digo, esta es la última. Esta es la última. Me dice, ¿le puedo contar algo? Me dice, yo en mi vida pasada fui prostituta. Mi esposo me conoció en el prostíbulo. Se enamoró de mí, me rescató, nos casamos, hoy vivimos una buena vida. Pero me siento sucia. Dígame, ¿qué me falta? Y me lo entregaron en bandeja. Yo dije, esto es como comerse un filete miñón servido al plato. Le digo, te falta Jesucristo. Le predico el Evangelio con todo mi dolor, extrañando mucho Ecuador, anhelando mucho cosas que ya no volverían a mi vida. La mujer se entrega a Jesucristo llorando, quebrantada. Sale del baño, se va. Yo vuelvo de rodillas. Y en mi mente le digo a Dios, ¿tú crees que me vas a convencer con un alma? Si la Biblia dice que las piedras hablarán. Así que tú no me necesitas. ¿Por qué me haces sufrir tanto? Y mira, estoy diciéndole en mi mente eso a Dios. La mujer viene con 8 personas. Y me dice, pastor, ¿le puede decir lo mismo a ellos? Le predico el Evangelio a los 8. Los 8 reciben a Jesús como su Salvador personal. Y yo llegaba a las mañanas al edificio con mi casco, con mi chaqueta, mientras gente en Ecuador oraba para que yo nunca más sea pastor. En un edificio de construcción, hasta el ingeniero en jefe decía, llegó el pastor. Abría el ascensor y les decía a los trabajadores, cuidado que al piso 20 llegan todos convertidos. ¿Por qué no valorizas el sacrificio que otros hacen para que tú tengas un evangelio con libertad? Poner la mirada en Jesús es algo importante. Y le voy a explicar algo que quizá usted no sabe. ¿Se acuerda que Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Pero también se acuerda que Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces hemos dicho, la definición de fe está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Pero la etimología original del texto, más que dar una definición de la fe en el capítulo 11, da la dinámica de la fe. Y eso es diferente. En otras palabras, fe es confiar en lo que no ves, confiar en Dios. Pero Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La pregunta, ¿qué espero? La convicción de lo que no se ve, ¿qué es lo que no veo? Si usted no ve su auto, tenga fe. Eso no dice. Si usted no ve su casa, tenga fe. Eso no dice.
Porque si Hebreos 12:2, va conmigo ahí, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, entonces, ¿qué es lo que espero? ¿Qué es lo que no veo? Mejor dicho, ¿a quién? Y es ahí donde Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Por qué autor? Porque usted tiene fe, porque la fe viene de Dios. Consumador, porque un día todo ojo le verá y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, es pues la fe, la certeza de que un día veré a Jesús, la convicción de que aunque no lo veo, Cristo volverá. Es ahí donde el Señor, cuando se encuentra en Juan capítulo 20 con sus discípulos, le dice a Tomás, mete el dedo en el costado y ya no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, te quiero decir, vendrá un momento donde habrá gente que serán bienaventurados porque no vieron, ¿qué no vieron? A Jesús, pero creyeron. No tiene que ver con cuántas cosas ganes en este mundo. Tiene que ver con la convicción de dejar atrás lo que no importa, de ver los ejemplos, imitarlos y decir, yo voy a la meta de ver a Jesús, servir a Jesús, caminar con Jesús, porque un día yo doblaré mis rodillas y el Señor me dirá, buen siervo fiel. Es interesante. Y con esto quiero terminar. ¿Se acuerda de Hechos capítulo 1? Jesús se va. Y los ángeles se aparecen y le dicen a los discípulos, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Lo conoce? Lo interesante es que el texto dice que cuando ellos volvieron, de inmediato eligieron el reemplazo de Judas. Y dice que la suerte cayó, no suerte como nosotros conocemos hoy, era el famoso Urim y Tumim, una dirección divina para elegir a la persona, sobre Matías. Y dice el texto, y desde ese día, Matías fue contado con los 12. Y yo me hice la pregunta, pastor, ¿y qué sabemos de Matías? Y tengo la respuesta, nada. Solo que fue contado entre los 12. Y solo que Judas perdió el privilegio. Si tú no acudes al llamado de Dios porque sigues anclado en el pasado, otro va a ocupar tu lugar. En esta mañana quiero hacer un llamado diferente. Quiero hacer un llamado entendiendo que es la fe, la certeza de que esperamos a Jesús. Amén. La convicción de que aunque no lo veo, Jesús vendrá. Amén, iglesia. Y quiero declarar las palabras de Juan en Apocalipsis capítulo 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Hago un llamado ahora a que usted se despoje de todo peso, de todo pecado, de todo pasado, y diga, Señor, de aquí para adelante, yo te voy a servir para la gloria de tu nombre.